La condición más frecuente, no sé si hay una condición más frecuente, porque cada diagnóstico es como particular y único. Y aparte, nada, los diagnósticos sirven para la parte burocrática, pero tal vez no así para lo que es asistencia. Pero tal vez me atrevería a decir que lo que más observo son acompañamientos o inclusiones escolares en escuelas comunes, siempre hablando en escuelas comunes, de niños con trastorno del lenguaje, retraso global del desarrollo, por un lado, ¿sí? Que entran dentro de los espectros autistas, o si no ya lo que se llama el acompañamiento tal vez más conductual, y son niños con oposicionismo, ¿sí? Dificultades de la conducta. Esos serían como los dos desórdenes, me parece, que más se presentan. Pero repito, así como hay niños en estas condiciones, hay de múltiples condiciones, trastornos, síndromes de niños con síndrome de Down, niños con Asperger. Hay múltiples áreas. No sé si es el más común. Por ahí sí englobaría, sobre todo en nivel primario y en inicial, trastorno del lenguaje o retraso global del desarrollo, porque al ser inicial y recién están en etapas de evaluación, siempre los diagnósticos son como más amplios y no son tan detallados, ¿no? Y siempre por lo primero que aparecen como indicadores es estas dificultades en la comunicación en el habla. Son los primeros indicadores que se ven, sobre todo en la etapa preescolar y en el primer ciclo de primaria. En principio te digo que por ahí, no sé si la manera de llamarlo serían problemáticas de esos niños, ¿sí? Sino más bien que sus condiciones les presentan diferentes desafíos, sobre todo esto de lo que tiene que ver con la comunicación, con poder sostener vínculos interpersonales con otros adultos, con otros pares, y a la hora de entablarlos, poder comunicarse, poder hablar un mismo idioma. Ese es como el gran desafío. Después, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo hoy por hoy como está planteado, ni que hablar, ¿no? Hoy hablamos todavía de inclusión. Bueno, en una época era integración. Hoy pensando en algo como que había que nivelar. Después en inclusión. Y lo que en realidad se empieza a hablar es de universalidad. En realidad ellos no deberían estar como nivelados. La propuesta educativa debería de ser universal. Al ser universal no deberían haber demasiados contenidos que adecuar no sé, son niños, por ejemplo, te pongo un ejemplo, niños con dificultades atencionales o en la comunicación, todo lo que es visual siempre tiene mayor impacto. Si las propuestas educativas y los diagramas, los cronogramas estuvieran pensados desde propuestas que sean plurales, ¿sí? Contenidos que sean más teóricos tradicionales, contenidos que sean más visuales, contenidos que sean auditivos, en fin, para las diferentes condiciones en discapacidad, no habría que estar adaptando o haciendo un trabajo extra, salvo en la individualidad de cada niño o niña, porque las propuestas de por sí ya serían universales. El problema hoy por hoy es que la mayoría, sobre todo de los docentes, no están formados para esto. El docente de primaria no es docente de educación especial. Entonces, en realidad, no por criticar al docente, no es lo que le compete. Tal vez ahí lo que habría que pensar es en un sistema en donde lleve a la escuela profesionales de otras áreas que trabajen dentro de la escuela, codo a codo con los docentes, o de empezar a formar a docentes que tengan estas herramientas, ¿sí? O lo uno y lo otro. Porque digo, son lecturas diferentes y aportes diferentes los que pueden hacer desde un área y desde la otra. El tema es que hoy por hoy no está planteado así el sistema educativo. Es como muy a futuro. Hay países, incluso en Latinoamérica, en donde ya empieza a haber equipos de trabajo con orientaciones psicológicas, psicopedagógicas, en psicomotricidad, en terapia ocupacional dentro de la escuela, pero y no en escuelas especiales, en escuelas comunes. Ese me parece que es el obstáculo. O sea, si me lo preguntás desde el niño, desde la perspectiva del niño, tal vez el primer obstáculo sea la comunicación. Si me lo preguntás desde el ámbito escolar, te diría que el primer obstáculo es cómo está presentada la trayectoria escolar. A ver, ¿por dónde empezar? El gran inconveniente creo que es un poco lo que te venía presentando desde la respuesta anterior.
Me parece a mí que el gran desafío que tienen los profesionales es ser excluidos, porque digo, uno es un profesional que trabaja de manera independiente en la escuela, de manera independiente, fuera del ámbito terapéutico, del equipo terapéutico, porque no trabaja en los centros, sino que trabaja en el ámbito escolar, ¿sí? O sea que trabaja lejos de su equipo de trabajo, por más de que los equipos lo coordinen, y que trabaja para la familia y para el niño. Es como que tenés 1.000.000 de lugares distintos, ubicaciones distintas para las que uno trabaja, pero en ninguna es 100% parte. Uno no es familia de ese niño, entonces no puede trabajar desde lo que es el ámbito familiar. Uno está por fuera de su equipo terapéutico, no es terapeuta. Hay psicólogos, hay psicopedagogos, hay terapistas ocupacionales que desempeñamos ese rol, pero no es el rol profesional el que vamos a cumplir, sino el de acompañar. No vamos a hacer asistencia, ¿sí? Vamos a solo adecuar y a acercar herramientas de intervención para la escuela. Ahí está el gran problema, que como no somos miembros de esa escuela, muchas veces no todas las escuelas son tan permeables a estas figuras, y tampoco muchas escuelas, incluso siendo permeables, saben cómo utilizar esta herramienta, porque no somos empleados de la escuela, entonces tampoco saben que nosotros estamos ahí para. Tenés 2 tipos de escuela, o 3 tal vez: la que rechaza, la que desecha el problema, descarta el problema en el acompañante, y la escuela que por ahí no, que es más permeable y que trabaja bien, que puede hacer un lindo diálogo y comunicación entre el equipo terapéutico y la escuela con la figura del acompañante, el maestro de apoyo o el acompañante profesional no docente externo. Son las menos, pero hay escuelas en donde se trabaja muy bien. Después, el segundo gran desafío es la condición laboral, que esto es un tema que se arrastra en salud en general, en los profesionales en su propio consultorio privado. Imagínense en lo que es el ámbito escolar, ¿no? Que es como los inicios de muchos de los profesionales, es la primera salida laboral y es lo que está menos regulado. Entonces, nada, ahí hay como 2 problemas grandes. Pienso, hay escuelas ambiciosas que les gustaría tener su propio equipo de inclusión, de integración. Me parece que está piola, me parece que la educación va en vías de esta universalidad, pero todavía le faltan un montón de herramientas. Habría que empezar por repensar las herramientas que se le dan a los docentes y repensar la figura de aquellos profesionales que hacen inclusión en las escuelas. Eso me parece que serían como las 2 grandes dificultades que habría que abordar. Bueno, con respecto a la condición más frecuente que requiere acompañamiento, por lo menos en el área donde yo me desenvuelvo, tiene que ver con las dificultades en el lenguaje y en la comunicación, que se pueden dar tanto por trastornos más primarios, que tienen que ver donde el lenguaje se afecta de manera primaria sin ninguna otra condición. Hay trastornos del desarrollo del lenguaje que son muy frecuentes en los niños y que se afecta el lenguaje de manera principal sin ninguna otra condición, que son, la nomenclatura es trastornos del desarrollo del lenguaje, y donde puede estar afectada tanto la expresión del lenguaje como la comprensión, y la verdad que es una condición muy frecuente en los niños. Y después también hay otras condiciones donde el lenguaje o la comunicación se afectan de manera secundaria a otras condiciones, como por ejemplo los trastornos del espectro autista, los retrasos globales del desarrollo también. Hay otras condiciones por ahí de discapacidad intelectual, de hipoacusia, pero mayormente de lo que es mi experiencia, con acompañamiento escolar, son los trastornos del desarrollo del lenguaje y los trastornos del espectro autista, donde van a haber distintos desafíos tanto en el desarrollo del lenguaje y la comunicación que son necesarios abordar también en el ámbito escolar. Lo que tiene que ver con los trastornos del desarrollo del lenguaje son cuadros muy variados, pero las mayores dificultades están por un lado en lo que es la expresión del lenguaje, donde por ejemplo van a haber dificultades en la inteligibilidad, que tiene que ver con esto de cuánto se le entiende cuando se expresa.
tanto porque hay dificultades en realizar los sonidos o armar las oraciones, y también un desafío bastante importante que tiene mucha implicancia muchas veces, no tiene que ver solamente con la expresión, sino también con la comprensión del lenguaje. Entonces hay muchos desafíos a la hora de comprender consignas, de cumplir ciertas pautas escolares que tengan que ver con la rutina diaria o con la rutina con sus compañeros, con los maestros, que muchas veces se dan por dificultades en la comprensión, y que estas consignas por ahí se dan muchas veces de manera verbal, donde la dificultad aumenta, y esto muchas veces lleva a problemas de conducta, pero no por problema de conducta aislado, sino que al haber fallas en la comprensión del lenguaje, se genera, digamos, un problema de conducta secundario a esta dificultad en la comprensión, que muchas veces cuando eso se va resolviendo, los problemas de conducta también disminuyen. Así que bueno, en lo que tiene que ver con los trastornos del lenguaje, más que nada esto de que hay muchas veces que las dificultades en la comprensión no son tenidas en cuenta a la hora de ir realizando las distintas actividades escolares. Y bueno, y después lo que tiene que ver con el otro grupo grande que te comentaba, del trastorno del espectro autista, muchas veces no hay desarrollo del lenguaje expresivo, entonces eso genera a veces desafíos en el ámbito escolar, la comprensión del lenguaje también está afectada, y bueno, y después también se asocian otro tipo de desafíos que tienen que ver con desafíos sensoriales o desafíos en la interacción social con sus pares o con los distintos maestros. Hay desafíos también conductuales o cognitivos, digamos, que haya que hacer distintas adaptaciones a las tareas, y son cosas que van influyendo en el momento de la adaptación en la escuela, tanto en el ambiente como con sus pares. Y dentro de los obstáculos que yo más ubico, es que muchas veces se pone el foco en los niños y en las habilidades o en los desafíos que presenta el niño con determinado diagnóstico, y muchas veces me parece que hay que poner el foco en lo que el ambiente le provee, tanto a los niños con algún diagnóstico en particular como a todos los niños que asisten a la institución. Entonces me parece que muchas de las barreras las termina manifestando el ambiente y no tanto, digamos, el niño en particular. Entonces me parece que es necesario otorgar un ambiente que sea comprensible, otorgar un ambiente que pueda enseñar y que sea facilitador del desarrollo de ciertas habilidades, tanto, por ejemplo, darle oportunidades de acceso a la información, como recién te decía, que las consignas, si son todas verbales, puede ser que eso sea una barrera a que el niño con alguna dificultad en la comprensión pueda cumplir esa tarea. Entonces poder otorgar apoyos visuales que van a favorecer no solamente a los chicos que tienen dificultades en la comprensión del lenguaje, sino a todo el curso. Entonces me parece que una de las principales barreras es que el ambiente pueda otorgar igualdad, digamos, de acceso a las oportunidades y a las herramientas que necesitan los chicos. La condición más frecuente que veo que necesita acompañamiento a nivel inicial y primario actualmente, creo que con una gran ventaja, son los trastornos del espectro autista. Están viniendo muchos chicos en realidad también a tratamiento en general. Hace unos años era más chicos con trastornos motores, de desarrollo neuromotor, y ahora creo que se da muchísimo más los chicos que están dentro del espectro autista, o por ahí con desafíos en el desarrollo como un retraso, pero más que nada los chicos con trastornos del espectro autista. Las problemáticas que presentan los pacientes frente a la escolaridad son múltiples. Creo que, y no es por los pacientes en sí, creo que todos los chicos en un punto tienen desafíos con la escolaridad, porque el sistema educativo no está planteado mirando individualidades y sobre todo no está planteado esperando a los tiempos de los niños, sino son los niños que están todo el tiempo como en desventaja queriendo alcanzar algo,
y muchas veces quedan por fuera pacientes y no pacientes en muchas cosas, ¿no? Son pocos los colegios que tienen la apertura para incorporar sobre todo de los pacientes, ¿no? Estrategias que por ahí damos desde lo terapéutico. Son muchos los que escuchan, pero son pocos los que hacen. Algunos igual ni siquiera escuchan, ni siquiera se puede dar el intercambio. Pero bueno, muchos escuchan, pero después no logran hacer lo que uno plantea. Es como para mí un desafío bastante personal porque me gustaría estar más en los jardines de las escuelas de mis pacientes. Pero bueno, muchas veces siento como cierta dificultad. Sobre todo esto, que puedan hacer lo que uno sugiere, ¿no? Que puedan contemplar que mucha información visual en la sala afecta a todos los niños. Que los sonidos son muchos en una sala y que puedan disminuir o que puedan contemplar momentos de movimiento para poder modular y tolerar mejor esos sonidos, ¿no? Para todos los chicos, pero bueno, con nuestros pacientes siempre es una tarea más difícil por esto, porque creo que lo más difícil es la escucha y poder, creo que poder alternar entre actividades como más de contenido curricular y actividades de movimiento siempre es una buena opción. Por ahí me cuesta verlo. Creo que hay como mucho apuro por incorporar pautas como la escritura cuando por ahí no se trabaja mucho el juego y no se trabaja mucho con esas manos desde lo sensorial y desde la motricidad. Creo que hay la principal dificultad es poder acceder y que a los terapeutas nos tomen como parte y que les sirve para el paciente y para todos los niños, ¿no? Los inconvenientes que atravesamos nosotros como profesionales, yo creo principalmente es que poder acompañarlos, ¿no? Poder estar en contacto. Hay como muchas barreras hasta que llegamos a la maestra que es la que hace las actividades, ¿no? Desde instituciones que necesitan coordinar a las maestras integradoras, muchas veces ni siquiera tenemos los números de teléfono de las integradoras, porque las coordinadoras por ahí no quieren, entonces pasa todo por ellos. A veces es difícil para nosotros llegar al jardín o a la escuela, porque hay una institución que se dedica a la integración y hay que esperar sus tiempos. Muchas veces dirección también nos hace esperar. Bueno, como que hay muchas hasta que podemos llegar a la maestra. Y cuando llegamos a la maestra, muchas veces, o a veces hay que hablar directamente con la psicóloga de la institución o la psicopedagoga de la institución y no con la maestra. Yo creo que sería bueno que podamos participar todos juntos, ¿no? De reuniones, de pensar propuestas juntos. Pero bueno, la escolaridad está bastante planteada como un trabajo muy solos ellos y es difícil poder ser partícipes de eso. Creo que podría ser mucho más rico si pudiéramos trabajar más en conjunto. Es como un desafío personal eso que siempre me interesó. Y que se pueden dar cosas muy lindas y se pueden y más allá de los pacientes, ¿no? Me parece que se puede que son por lo general propuestas que ayudaría tanto a los pacientes como a todos los chicos. No es nada. Siempre las propuestas van a ser beneficiosas para todos, ¿no? Bueno, sí, es eso principalmente. Siempre para mí es la comunicación, el inconveniente. Y después que por ahí tienen artículos y resoluciones que por ahí no permiten determinadas cosas, como por ejemplo, que esto depende de la flexibilidad que tenga cada jardín o escuela, pero a mí me han llegado a decir que no puede, que en un momento de que un niño está muy irritado o que está escalando en su conducta, no lo podíamos sacar a dar una vuelta o a buscar algo o a lavarse la cara. No podía salir de la sala con su acompañante por un tema de seguridad o algo así. Entonces, bueno, como que siento que todo termina siempre corrompiendo y
y poniendo trabas a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, creo que es eso, un poco todo. Cualquier cosa que necesites que profundice o algo me avisas, que de esto me encanta y puedo hablar bastante tiempo.